diguis, Sílvia? Sí, sí, ja. Sí? Ho veu? Quines sensacions us deixa el partit? Un partit que heu dominat en bona part, però que al final doncs, sabem què ha passat, que van marxar els 3 punts. Bueno, al final estos partidos hay durante todo el año. Es un partido que estaba muy controlado, que nos hemos puesto por delante y mira, en 2 acciones nos han dado la vuelta al resultado. Un equipo que sabíamos a lo que venía, le ha salido bien y nosotros pues mira, hemos estado acertados arriba. Y es lo que te he dicho, en 2 acciones le han dado la vuelta al marcador. Nacho González ara comentava que evidentment no està content perquè sempre vol guanyar, però que fins a cert punt pot anar bé aquesta victòria per baixar, aquesta derrota per baixar una mica del núvol. No sé si compartiu també aquesta sensació. Bueno, a veces, como se dice el tópico en el fútbol, una buena hostia a veces va bien. Sí, tenemos que aprender de los errores, ni somos el Bayern ni el Barça, ni somos tan malos después de haber perdido hoy. Tenemos que analizar la derrota, cómo ha sido y seguir trabajando y a por nuestro objetivo. Clave, ¿no? Las jugadas a balón parado en esta categoría se demuestra domingo tras domingo que al final te dan muchos puntos. Sí, además sabíamos que ellos, casi el 50% de los goles eran de balón parado. Mira, ha tenido un ñoño una falta allí y la ha metido por la escuadra. Y en el último minuto, pues mira, una jugada que creemos que es fuera de juego, no sé si es o no, porque no lo hemos visto en el vídeo, pero mira, se ha anticipado al primer palo y nos la ha metido. Ismael, más de 400 partidos ya en segunda B. Esto es una auténtica locura, o sea, tienes que jugar todo en todos los equipos en los que has estado para poder sumar tantos partidos. Sí, al final eso es algo, son datos. Yo lo que hago es trabajar, intentar dar el máximo en el campo y luego pues mira, lo estaré haciendo bien para que cada entrenador pues confíe en mí y me dé la oportunidad de cada domingo salir al césped. Hace poco decías, este año me toca subir ya, después de 7 playoffs. Sí, y para eso trabajamos cada día, o sea, este año pinta muy bien, estamos muy fuertes y yo creo que bueno, a priori tenemos que pelear por el primer puesto, porque sabemos que te dan muchas opciones a subir y eso es lo que vamos a intentar. El playoff tenemos que, a priori, hoy por hoy, nuestro objetivo tiene que ser el quedar primeros. Ismael, acaba la primera vuelta, ¿qué balance haces? Muy positivo, o sea, yo creo que a todos los que estamos aquí, si hubiese firmado a principio de temporada tener, me parece que son 39 puntos, todos lo hubiésemos firmado. Yo creo que si hacemos la misma segunda vuelta como la primera, si no eres primero, poco te faltará. Así que yo creo que es muy positiva.